Este tema de sanando mis raíces, les decía que para mi vida ha sido muy importante, particularmente cuando empecé a descubrir el tema, me llamó mucho la atención y empecé a practicarlo, a aplicarlo, a revisar mi historia. Y nuestra historia es muy importante conocerla, es muy importante revisarla. Tenemos que saber de dónde vienen, de dónde venimos. Y nosotros decimos, pues vengo de mi historia familiar, de papá y de mamá, y ahí voy. Pero resulta que cuando nosotros queremos tener relaciones sanas, relaciones de pareja sanas, relaciones financieras sanas, tenemos que sanar nuestras raíces, tenemos que sanar a nuestros padres, y eso es inevitable. Yo he tenido personas en consulta que cuando vienen con un conflicto de pareja y empiezo a revisar sus parejas anteriores, le digo, una cliente que le decía, ¿y cómo es la relación con tu madre? Cuéntame cómo es la relación con tu madre. Y me decía, ay no, de eso no quiero hablar. O sea, yo no quiero hablar de mi madre, yo vine aquí a hablar de mi pareja. El tema de mi mamá es otro tema y no lo quiero tocar en terapia. Y pues yo le decía indiscutiblemente, mira, te guste o no te guste, es un tema que vas a tener que sanar si quieres mejorar tus relaciones de pareja. Porque no venimos solos. Nosotros traemos una historia. Yo siempre hago mucho énfasis en el transgeneracional. Para los que no han escuchado, el transgeneracional es la historia. Es el estudio de la historia familiar, el árbol genealógico, quiénes somos, de dónde venimos. Y es esto tan importante en la vida. El dicho de que yo no me caso cuando uno elige pareja con la familia, sino con el sujeto o la sujeta, eso es falso. Uno se casa con todo el clan, ni siquiera con el papá y la mamá, con todo el clan, mis amores. Porque así es, yo lo he visto en mi vida y lo he visto en todas las terapias que llegan a mi consulta. Y por eso es tan importante este tema. A mí me parece que es muy importante sanar a papá y a mamá. Nosotros, ¿de dónde venimos? De papá y mamá. Así que nos guste o no, tenemos 50% y 50% de cada uno. Somos nosotras. Y en este tema siempre enfoco mucho que las que más tenemos que sanar, no quiere decir que los caballeros no tengan responsabilidad, pero las que más tenemos que sanar somos las mujeres. Y sí, yo, que era bien así, bien como bien arrogante en mi momento de juventud, en toda esta parte, cuando empecé a estudiar y toda la carga era para las mujeres, yo decía, no, pero entonces las jodidas somos nosotras, pues. Pero cuando lo acepté amorosamente me di cuenta que sí, porque igual somos nosotras las que aceptamos con nuestra historia familiar, con nuestro inconsciente, con la historia que traemos, nosotros escogemos la pareja. Cuando a bien la hemos escogido, porque también está la historia de nuestras abuelas y de nuestras madres, que muchas de ellas no escogieron esa pareja, fue impuesta esa pareja, fueron negociados esos matrimonios. Pero hoy en día, en la gran mayoría, en el gran porcentaje, uno escoge su pareja. Somos nosotras las mujeres las que tenemos 9 meses en nuestro vientre a los hijos. Y de ahí se desatan un montón de aprendizajes, de heridas para esta siguiente generación. Así que vamos a estudiar de dónde venimos. Y venimos de papá y de mamá, ¿sí? Esa es nuestra historia, pero nuestra historia no empieza en el momento en que el óvulo, el espermatozoide fecunda el óvulo. No, nuestra historia empieza un poco antes. Y por eso es tan importante, las que tenemos mamás vivas, conocer la historia. ¿Qué estaba sintiendo mamá antes de quedar embarazada de nosotros? Es lo que llamamos el proyecto sentido, influye en nuestra vida. ¿Por qué influye? Porque resulta que si es una mujer que se casa y de repente su esposo viaja mucho o ella se siente sola, porque a veces ni siquiera puede tener la pareja ahí, pero se siente sola, se dio cuenta que no está satisfecha y ahora qué voy a hacer en esta relación, qué voy a hacer con mi vida, y de la noche a la mañana dice, voy a tener un hijo. Esas son las grandes ideas que a nosotras se nos ocurre, voy a tener un hijo para que me haga compañía, para que esté conmigo, y se embarazan
con esa idea de tener un hijo para tener compañía, para encontrarle un propósito a la vida, pues resulta que ese hijo va a llegar con una historia o va a llegar con el proyecto sentido de mamá, y el proyecto es ser compañía de mi madre. Dependiendo de la emoción o de la necesidad, de la vibración de la madre, de la intensidad de ese deseo de tenerte para que me acompañes, van a ser proyectos bastones de mamá, van a ser hombres o mujeres que van a estar toda la vida al lado de su madre. Son esas parejas que les cuesta mucho irse del lado de mamá, que si acaso se van a vivir en la misma cuadra cuando se casan, si es que se van, porque la gran mayoría están ahí hasta la edad adulta acompañando a esa madre. Y son hijos frustrados, no todos logran hacer una vida de pareja, dependiendo, vuelvo y les digo, de la vibración y la fuerza con la que mamá haya deseado eso. También hay otros casos de hijos que de pronto el matrimonio estaba mal, la relación estaba mal, o esta chica tiene miedo de que su pareja lo deje y se embaraza. Ese niño o esa niña van a llegar con el sentido de vida de unir a su papá y a su mamá. Y siempre son personas que van a estar tratando de unir, parecen los cupidos de todo lado, de unir a las parejas, de buscarle pareja a los otros, de agradar, de tener contentos a todo el mundo, de estar haciendo trabajo extra para todos, porque mi objetivo, el proyecto que me hizo mamá fue de unir y de complacer. Entonces es muy importante, y desafortunadamente, mis amores, las mamás somos demasiado mentirosas. Yo siempre los digo en mis talleres, sobre todo en el grupo de mujeres que enseño mucho esto, en el encuentro mágico de mujeres, porque resulta que a uno el hijo le pregunta: mami, ¿y tú qué pasaba en tu vida? ¿O cómo fue tu emoción cuando supiste que estabas embarazada? Y todos dicen: no, mi amor, divino, yo estuve feliz de la vida, encantada de tenerte, encantada. ¿Por qué? No es que seamos mentirosas por malas, sino por no hacer daño, porque también a veces nos da pena, nos da pesar decirle al hijo: yo no te estaba esperando, yo no quería tener un hijo en este momento, y de repente quedé embarazada y pues ni modo, le hice y la saqué adelante. Entonces esos sentimientos, tanto lo que pasaba en nosotros antes de que quedáramos embarazadas y la emoción que tenemos en el momento en que nos enteramos que estamos embarazadas, desde ahí, así tengamos una semana embarazadas, así sea poquito tiempo, no importa, porque nuestra vida empieza en el momento en que el esperma fecunda el óvulo. Y mis amores, lo pueden investigar, es el óvulo el que escoge cuál esperma quiere que lo fecunde, dependiendo de la vibración que tengamos nosotros en ese momento. Entonces, de ahí todas esas emociones van grabando en nosotros lo que nosotros venimos a hacer. Y luego, pues al nacer, también es muy importante ese nacimiento, cómo fue, si nuestro nacimiento fue por cesárea o fue de manera natural. Hubo una época, ahora se está volviendo un poco, escucho un poco más a la conciencia de tener los hijos nuevamente de manera natural. Pero recuerdo en la época en que a mí me tocó ser mamá, era muy fácil. O sea, yo escuchaba a todo el mundo: que te programen una cesárea. Y yo: no, pero yo lo quiero tener natural. No, que te programe una cesárea es más fácil, uno sale de eso, programas con el médico y ya, llegas, te colocan la anestesia, sacan el muchachito y salió del paseo. Yo decía: no, yo quiero tener mi hijo de manera natural. En mi caso no se pudo, porque mi hijo venía demasiado grande y duré una semana con dolores, así con malestares, ya no estaba sintiendo mucho a mi bebé, así que fui a la clínica, que no se estaba moviendo mucho, y el ginecólogo decidió hacer en ese momento una cesárea. Me dice: no se puede natural, no vamos a esperar porque corres demasiado riesgo y corre mucho riesgo el bebé, hay que hacer una cesárea. Y he investigado mucho y lo vivo. Los chicos que nacen por cesárea son chicos que hay que estarlos como empujando un poquito, que les cuesta trabajo terminar lo que empiezan,
que quieren que les lleven todo donde están sentados. ¿Por qué? Porque es que ellos no habían decidido nacer y fue interrumpido, lo sacamos abruptamente. Y en ese te saqué, no dejé que se forzara por salir, porque eso es la cesárea, no dejamos que se esfuercen, que se abran un camino para abrir. Así que nuestros hijos van a tener un poquito más de dificultad cuando nacen por cesárea y los tenemos que ayudar y tenemos que trabajar ese proceso para recrear un parto de manera natural, sanándolo. Eso se sana, eso simplemente se hace una terapia y se sana y se recrea. Ya cuando los niños son chiquitos, cuando están adultos, ya les corresponde a ellos hacer su nuevo nacimiento. Pero esas son las cosas que nos van marcando a nosotros en la vida y que nosotros no sabemos, porque la verdad yo no lo sabía. Yo toda esta información la tuve tiempo después en mi vida. Ya mi hijo estaba grande. Y para los que no han tenido hijos, igual, para los que ya tienen, también se pueden solucionar muchas cosas. Les podemos ayudar a enfrentar las cosas y a corregir las cosas que están de nuestro lado. Y también para aconsejar a estas futuras mamás, a las que tienen hijas, si todavía no están embarazadas, hacerles conciencia de la importancia que es, antes de tener un bebé, cómo sanar tus emociones. Y cuando no se ha tenido hijos, yo siempre le digo a las chicas, sana tu relación con mamá, sana tu relación con papá, para que puedas tener relaciones saludables. No solo de pareja, relaciones de amigos, relaciones con el dinero, con todo. Entonces, de esta forma venimos marcados por el proyecto sentido de mamá, por lo que mamá quería o esperaba o anhelaba, por lo que papá también quería, por lo que sintió nuestra madre cuando estaba embarazada nuestra, cuando se enteró de que estaba embarazada. Si es una mamá que está sintiendo, y ahora yo qué voy a hacer, y justo en esta situación, y yo que me estaba separando, o todo lo que puede estarle pasando a una mujer, o en mi casa no saben, y ahora yo cómo voy a ir a decir, me van a botar de la casa. Y todo esto no son historias de novela, yo las vivo a diario en mis terapias. Y todo eso hay que sanarlo, porque eso se ve reflejado en nuestros hijos. De manera transgeneracional, la misma Biblia lo dice, nosotros heredamos hasta la tercera, cuarta generación. En la Biblia habla de los pecados de nuestros padres. En el estudio del transgeneracional de la historia familiar hablamos de los conflictos sin resolver de papá y de mamá. Mamá y papá no supieron cómo gestionar ciertas cosas y yo lo heredo porque yo puedo tener la fuerza para hacerlo un poco diferente, no mejor. Yo siempre le digo a la gente, no estudiamos nuestra historia para creer que lo voy a hacer mejor que papá o mamá. No, para honrarlos y hacerlos diferentes. Entonces, por esto es tan importante que se sanen todas estas historias, conocer y contarle de verdad en el momento preciso, cuando tengan la edad indicada a nuestros hijos, qué fue. Y es decirles, yo no sabía hacerlo diferente. Y esto fue lo que viví. Y lo viví de esta manera, porque estaba pasando por esto, porque estaba, no sé, cuenten su historia como es. Lo que vivimos en el primer trimestre del embarazo marca mucho. Si viví con angustias, si pasé necesidades, si sentí hambre, todo esto, por lo menos mamás que en el primer trimestre de embarazo tienen mucho miedo a la escasez y sienten como esa necesidad y hambre, el metabolismo de sus hijos tiende a subir más rápido de peso, ¿sí? Hay muchas cosas que nos van grabando, que nos van marcando y que traemos ese programa ahí. Así que todo lo que nosotros vivamos en nuestro embarazo influye mucho en la vida de los hijos. Hay un libro que se llama La Revolución Epigenética, de Misa Kerr. Ella es una bióloga molecular y los libros que están así como sustentados me gustan mucho, que tienen mucha investigación, porque todo lo que yo les puedo contar está sustentado de manera terapéutica, con otras personas que ya llevan muchos años investigando el tema, que vienen estudiando todo lo que es la biología molecular, la relación de las emociones,
está ahí ya registrado muchos casos, pero este libro de una bióloga molecular me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque explica mucho de la manera científica cómo afecta la emoción que nosotros de mujeres vivimos en el embarazo, los primeros años de los hijos, cómo influencia en la vida de una persona adulta y cómo hay que sanarlo. Así que les recomiendo ese libro. Cuando una mujer, a veces vemos también parejas que uno dice, bueno, y estos tuvieron un hijo tan brillante, un hijo como dice uno, la lumbrera del muchacho, ¿no? Y uno voltea a mirar a los papás y uno dice, pero como ¿de dónde, no? Un juicio, eso es un juicio. Pero uno dice, bueno, no son así como los más inteligentes o los más ordenados. Y miren ese muchacho que es como muy brillante. O también pasa el otro caso, parejas que uno ve con una estructura muy formada, muy estudiados, emocionalmente muy estables, muy de todo, y con unos hijos que se dice, bueno, ¿y estos por qué le salió el muchacho así? Pues resulta que viene muy marcado, y ahí habla mucho de eso, viene muy marcado del momento de la concepción. Esta pareja que les digo que pueden no ser los más inteligentes, ni los más estructurados, ni nada, pero si en el momento de su acto de intimidad, de su acto sexual, en donde fue concebido este hijo, se amaban, se respetaban y disfrutaban tener esa relación, esa intimidad, había respeto por el otro y había consideración, ¿sí? Había como esa honra por el otro. Eso influye, esa energía, esa simbiosis que se hace ahí, esa energía de esa pareja, influye en lo que va a ser fecundado ese día. ¿Cómo influye? Que puedes estar muy querido, muy preparado, muy de todo, pero estás viviendo una relación frustrante con tu pareja, no te satisface sexualmente y qué pereza, tocó cumplir con el compromiso y justo ese día se queda embarazada. Esa es la energía con la que traemos un nuevo ser al mundo. Por eso es tan importante que seamos las mujeres, en gran parte, las que hagamos más conciencia de esto, de lo que estamos trayendo, porque vuelvo y les digo, somos nosotras las que lo gestamos 9 meses. Desde ahí, desde antes y del momento de la concepción, todo esto va marcando en nosotros para nuestra edad adulta. Por eso es tan importante sanar. Miren, nuestros ancestros, cuando leí eso, yo dije definitivamente, no sé el que se inventó el cuento de la dieta, pero eso es ancestral. Una mujer tiene su hijo y debe guardar 40 días. ¿Y por qué creen? Cuando yo me enteré, pues uno decía, bueno, 40 días para que el cuerpo de la mujer se recupere, para que estés en casa y de todas formas acabas de tener un bebé y tu cuerpo debe volver a la forma y como que todo esté otra vez en orden, sí, se requiere un tiempo. Era la manera en que les confieso particularmente yo lo veía. No sé ustedes si ya conozcan por qué es tan importante la dieta. Resulta que cuando lo leí me hizo resonancia y yo dije, sí, es cierto. La mamá, cuando tiene a su hijo en el vientre, el hijo se siente parte de ella. Aquí no hay separación, ¿sí? Para el hijo hace parte de su madre. Él está ligado a nosotras con nuestras emociones, con nuestras vivencias. En el momento del parto, él nace. Y ahí todavía se sigue sintiendo unido a mamá durante 40 días. Su cerebro durante 40 días hace sintonía con su madre, se sigue sintiendo unido a mamá. En algún tiempo dicté un taller que se llamaba Mamá Consciente y les decía, en el momento de darle pecho a tu hijo, es tan importante que no tengas rabia, que no estés molesta ni estresada, que estés en paz, coloca música de relajación y haz como un acto sagrado el momento de darle pecho a tu hija o a tu hijo, porque esa energía ellos la reciben y ahí, por eso es que hay niños tan pequeños con intolerancia a la lactosa, niños pequeños con estreñimiento, con reflujo, con un montón de cosas, con problemas de dormir,
porque están unidos a mamá y todo lo que todavía le siga pasando a mamá durante esos 40 días, él lo va a resentir porque hace parte de ella. Después de estos 40 días, de ahí que la herida del abandono viene grabado en todos nosotros, absolutamente en todos, porque a los 40 días es que empieza como el cerebro a vivir la parte dual. Soy y ya no soy tanto parte de mamá, y ya empieza el bebé a sentir como el dolor del desprendimiento. Es ahí, en la terminación de esos 40 días, que ya nace su identidad, así como que ya ahí le hemos puesto nombre, ya deja de ser el bebé, ya empiezas a llamarte por tu nombre, yo soy yo y mamá es mamá, y ahí se siente un dolor de ese ya no pertenecer, de mamá me abandonó, y no es él me abandonó porque me dejó, vuelvo y les digo, ni porque la mamá se haya descuidado, ni porque vaya a trabajar, no, es simplemente algo que se da biológicamente. Y ahí es donde se graba la primera herida de abandono, y dependiendo de la conciencia que tengamos, va a ser grave o leve. Porque imagínense que a mí me pasó, y se los confieso. Resulta que en ese momento que yo tuve a mi hijo, yo estaba a cargo de una empresa. Mi compañera también precisamente salió, yo quedé embarazada y ella quedó embarazada al tiempo, quedamos como embarazadas al tiempo. Yo era la gerente de la compañía y ella era la siguiente persona a cargo. Así que cuando yo salgo a mi licencia, enseguida casi que salimos al tiempo, y yo, como era la encargada, debía hacerme cargo de la empresa. Me tocó volver antes de tiempo. Yo no pude estar los 40 días en mi casa, me tocaba ir a tiempo parcial a la empresa, solucionar cosas, y por más de que uno trate de dejar organizado, pues hay que estar pendientes. Y este estrés, obviamente, de generarlo en ese momento, era un poco consciente de la lactancia y de cómo tenía que hacerlo, pero igual me generaba algunas emociones. Y yo más adelante, cuando empecé a estudiar este tema, busqué características y sí las veía reflejadas en mi hijo. Es muy importante darse el tiempo de la dieta, es sagrado, este espacio debe ser sagrado para nosotros, para dedicarnos a recuperar nuestro cuerpo y a estar pendiente del bebé y del entorno familiar, y que todo haya un acople de ese acompañamiento con ese bebé, siendo conscientes que se va a crear esa separación. Entonces, si se dan cuenta, son muchas cositas que venimos grabando. Sanar la madre es muy importante, va a significar la relación que yo tenga en la vida, la relación que tenga con el dinero. La madre es la provisión, es lo que me arraiga a la tierra, ¿sí? Es lo que me da el sentido de vida. Todo esto, si yo siento ganas de vivir, si yo soy una persona jovial, si yo soy una persona carismática, ese tipo de personas tienen un gran porcentaje de mamá sana. Pero si soy una persona que se deprime, soy una persona que quiere estar encerrado, soy una persona que soy apático a la vida, que tengo siempre ganas de morirme, que estoy así como emperezado y que no le encuentro rumbo, ahí todos esos son indicadores de que tengo que empezar a sanar a mamá. Revisen cómo es la relación que tienen con el dinero. Ahí sí, y esto lo hacemos de manera molestando, pero cuando nosotras en el grupo les enseño y les digo, si quieren plata hay que sanar a mamá, y si todas dicen sí, vamos a sanar ahora sí. Porque si la mamá representa la provisión, no es solo mi madre, el simbolismo de madre, sino también es la madre tierra, es esa parte de provisión, la que da pecho, la que da alimento. Desde pequeños venimos así, es la que nos mantiene en el vientre, es la que nos alimenta en el vientre, estamos unidas mucho a ellos por ese cordón umbilical, es la que luego de salir de su vientre me sigue proveyendo, me sigue dando el alimento. Simbólicamente, en nuestro cerebro inconsciente, si yo tengo mamá sana, tengo un ingreso sano. Así que si su dinero está fluyendo de manera bien, normal, tranquila, usted no tiene dificultad económica, el dinero fluye en su vida, también son tipsitos para que vayan viendo qué tan profundo tienen que sanar a mamá. Y siempre, en todas las etapas, hay que sanar.
Hay personas que me dicen, mira Sonia, yo no te creo porque resulta que mis relaciones de pareja son un desastre, pero mi madre y yo somos unidas. Ella se sacrificó por mí, ella tenemos una relación y somos súper unidas, súper amigas, es mi apoyo, es mi mano derecha, es la mujer que siempre está para mí. Yo no tengo ningún conflicto con mi madre, nosotros somos súper amigas. Y entonces yo le digo, no se trata siempre de la buena relación o mala relación que tengas, ahí refleja muchas cosas, pero resulta que mira de dónde viene mamá, cómo se siente mamá con papá. Y entonces también me pueden decir, no, la relación de mi mamá y de mi papá eran divinas. Mi papá siempre estaba pendiente de mi mamá de mi papá, nunca los veí discutir, súper respetuosos. Y yo le digo, sí, esa era la pantalla. ¿Y qué sentía mamá realmente en el momento de tener una relación sexual con tu padre? Tu mamá fue una mujer que se sintió realizada en la vida, que cumplió sus sueños, que sentía que estaba en libertad, o era una mamá sumisa, con un papá que no la maltrataba, pero sumisa. A nosotros, al nacer, traemos unos programas de vida, traemos un sentimiento, o sea, voy a sentir en esta vida dolor, voy a sentir abandono, voy a sentir ciertas cosas. Y mi cerebro va a buscar la forma y la representación perfecta para que en cada etapa de mi vida yo las vaya viviendo. Así que esto es energético, es la representación. Entonces también es cómo se relacionó mi mamá y mi papá, cómo se relacionaron ellos con sus padres, cómo se relacionaron esos padres. No solo en la parte económica, no solo en la parte de respeto, también en la intimidad. Y resulta que yo no sé a ustedes, pero mi mamá, a quien le dedico esta conferencia porque es una mujer maravillosa que yo honro, la mamá que me tocaba, como es la mamá de todos ustedes, a cada uno, el que tenga, la mamá que tiene, bonita, hermosa, dura, como haya sido, es la mamá perfecta, la que nació, de la cual nacimos y a la cual tenemos que honrar porque esa era la perfecta para lo que veníamos a vivir. Mi madre es maravillosa y yo con ella no tenía conflictos. Es más, ella era la que ponía la norma en la casa y resulta que cuando después me puse a investigar todo, sentí y le doy las gracias porque en su momento ella, cuando yo tenía 14, 15 años, yo siempre he sido Pepito preguntón, entonces preguntaba muchas cosas, cómo era ella con mi papá, y en ese momento, como la verdad me veía así como no, todavía no era una amenaza, dice uno, porque cuando uno ya está en el cuento de la terapia y va a preguntarle, ya no les gusta contar. Pero en ese momento, afortunadamente para mí, me contó muchas de sus historias, de cómo se sentía con papá, cómo fue su historia, de cuando empezaron, por qué se casó con él, por qué lo eligió. Y ahí venía marcado mucho mi historia. Entonces, cuando ya me entré en este tema, empecé a darme cuenta que yo tenía unos papás que para mí tenían una relación maravillosa. Porque yo conocí a un hombre muy leal a mi madre, muy cariñoso, proveedor de mi casa, y yo una mamá que estaba en la casa, que siempre la veía dedicada a sus hijos, procurando que todos estuviésemos bien. Pero eso es lo que yo veo y lo que muchas veces nosotros vemos. Pero ya cuando me sentaba a preguntarle su historia era otra. Su historia de dolor era otra, ¿sí? Y ya cuando te dicen, tu padre ha sido un hombre maravilloso, pero realmente cuando me casé con él, no estaba tan enamorada de él. Era otra la circunstancia con mi papá. Era otra la circunstancia de vida que yo estaba viviendo. Y me lo decía, yo amo y adoro a tu papá, pero en el momento en el que yo decidí irme con él, casarme con él, no lo amaba como lo amo hoy. ¿Y cómo creen que fuimos concebidos todos? Con ese dolor, como pasa en todas las historias. Entonces, y mis padres tenían una historia maravillosa. Yo veía a un papá muy respetuoso con mi madre, muy dedicado a la casa. Entonces, por eso es que yo les digo, hay que esculcar un poquito más atrás de la historia. Hay que revisar
no es solo lo que vemos o la relación que tenemos con nuestra madre a simple vista, hay que ir más allá. ¿Cómo se llevaron ellos dos y cómo se llevaron nuestros abuelos? Es importante saber la historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué tenemos que sanar? Maravilloso. Madre es provisión, es dinero, es todo lo que yo necesito para estar aquí, es cómo me relaciono con los demás, es cómo si tengo ganas de vivir o no tengo ganas de vivir, influye mucho en la relación que tengo con la madre. Y para darse cuenta un poco de esa relación que puedan tener con la madre sin discutir, sin pensar, porque una cosa es lo que yo pienso como adulto y otra cosa es lo que la niña sintió y otra cosa son los recuerdos que están grabados. No vamos a hacer meditación ahorita, pero simplemente haga este ejercicio ahí donde está si se lo quiere permitir. Cierre los ojos y respire profundamente. Cierra los ojos y conéctate con tu madre, sin importar si está viva o muerta. Conéctate con tu madre, con los recuerdos que tienes de ella. Recuerda que todos somos energía, que no importa si a ustedes les cuesta visualizar o si no son capaces de traer como el recuerdo. Pero respira y conéctate. ¿Qué emoción sientes? Esa emoción que estás sintiendo. Es la vibración que tienes con tu madre. Esas sensaciones que van llegándoles es la sensación que ustedes pueden ir mirando, esa intensidad, si me dio tristeza, si me dio nostalgia o si me sentí muy feliz. Es el grado de lo que ustedes tienen que ir resolviendo con las madres. Nosotros como papás somos papás muy tóxicos, ¿sí? Demasiado tóxicos con nuestros hijos. Y así lo fueron con nosotros, porque vuelvo y digo, cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene en el momento. Ningún papá, bueno, conscientemente, la gran mayoría de papás no son malos porque quieran ser malos. Es la historia que traen y no saben cómo resolverla. Hay una película que creo que se mencionó en estos días sobre la cabaña. Ahí hay un papá que maltrata mucho a su hijo. Y este hijo, estando pequeño, envenena a su padre. Cuando tiene la oportunidad de llegar a ese estado en donde le muestran la relación con su padre, el padre también había sido un hombre muy maltratado y no sabía cómo hacerlo mejor, no supo cómo cuidar a su hijo. Así que ahí en ese momento de reconciliación que muestran toda la historia, así somos nosotros. Nuestros padres también tienen su dolor, también tienen su historia detrás de ellos. Así que por eso es que no hay que juzgarlos. Cada uno hace lo que mejor puede, así como nosotros hemos hecho lo que mejor hemos podido con la información que tenemos. Hoy en día hay mucha información y podemos ser más conscientes y podemos reparar muchas cosas. Nuestros padres, como yo siempre digo, no tenían ni Instagram, ni YouTube, ni nada de esto, en donde había tanta información afuera. Hoy tenemos más información dispuestos a sanar. Entonces, nosotros, los padres, somos bastante tóxicos. En mayor o menor proporción, somos padres tóxicos. Díganme, ¿quién no se ha sentido en alguna etapa de su vida en obligación a hacerle caso a papá o mamá para que no se sintieran mal, para que no me castigaran? Tengo que hacer caso. ¿Quién no se ha sentido obligado? Escucho muchas esas historias de, es que todos los domingos hay que ir donde mis papás a almorzar o a comer. Es que me siento obligada a ir al cumpleaños de mi papá o de mi mamá. Y yo no dice, pero ¿por qué te sientes obligada? No, si no voy es tremendo bonche que me arma, mucho problema y me va a estar cansando. Si no la llamo todos los días o si no llamo a mi casa todos los días, tengo una cantaleta. Eso hay que sanarlo porque somos nosotros nos estamos sintiendo víctimas de mamá, pero nosotros somos los mismos victimarios nuestros, porque nosotros tenemos la obligación de sanar y yo soy la que tengo que colocar el límite.
Sí, mi mamá por lo menos es una persona que le gusta que uno llame todos los días. Ella me dice, ya contigo tú eres caso perdido, mija. Tú no llamas. Y yo le digo, no, madre, yo llamo cuando yo te quiero llamar. Tú sabes que yo te amo, que te adoro, pero no te tengo que llamar todos los días para demostrarte mi amor. Yo lo siento. Y me rompí ese lazo. Y le digo, voy a visitarte cuando te quiero ir a visitar. Cuando me necesitas, estoy ahí. Pero cuando tú realmente me necesitas, no cuando la mamá caprichosa me necesita, no cuando la mamá manipuladora me necesita. Y he ido sanando ese aspecto porque sé que lo debo hacer, si no va a seguir la niña sumisa, que era la obediente y la que no tenía problemas con nadie, porque mi mamá dice muy claro, no, Sonia no me dio dolores de cabeza, Sonia era una niña muy tranquila, ella era muy juiciosa, no tuve nunca problemas con ella. Eso reflejaba todo lo que yo tenía que sanar, porque ahora más adelante les voy a hablar un poco de lo que tenemos que sanar, del mito que tenemos que sanar y las etapas que tenemos que superar para liderar nuestra vida. Y me di cuenta después. Entonces no es que me volví la rebelde, le decía yo a ella, lo que pasa es que, madre, entendí que todas las mamás, yo también, soy manipuladora. Y lo hablo con mi hijo cuando lo estoy manipulando o cuando él se da cuenta y me dice, me estás manipulando, y yo, sí, tienes toda la razón, perdóname. ¿Por qué? Porque quise romper ese lazo. Así que no me siento obligada a hacer nada que yo no quiera hacer con mi madre. Ya sané esa etapa. Ya puedo decir, lo siento, no voy a ir en este cumpleaños porque no me da la agenda, estoy muy ocupada, voy a ir antes o voy a ir después. Puedo, obviamente, hablándolo para que tampoco se sienta mal, porque no es desde la grosería. Cuando somos padres tóxicos, y me incluyo, porque yo me incluyo en todas las tareas, no crean que es que yo hice el papelazo, no, yo también la regué bastante con mi hijo, o sea, así a la N, he ido corrigiendo cosas, pero todavía seguimos en ese proceso de trabajo. Los padres tóxicos en exceso negativo cuestionan mucho a sus hijos, critican mucho a sus hijos, no muestran como su apoyo. O sea, si no hacen lo que el papá quiere o la mamá quiere, te quitan el apoyo y te están condicionando, sobre todo en la parte económica, porque los chicos, sí, no te dejo salir, si no haces esto, entonces no sales, si no haces tal cosa, no te doy dinero, no tienes mi aprobación, no te quiero. Eso es un control tóxico. No demostrarle cariño a nuestros hijos. Y muchas veces nosotros no demostramos cariño porque no sabemos cómo hacerlo, pero eso también es ser tóxico porque crea chicos muy temerosos. El exceso positivo también hay, porque no crean que es que somos tóxicos negativos, hay tóxicos cuando soy excesivamente posesivo, eso también es tóxico. Si yo soy una mamá que se desvive y que no deja respirar a su hijo, soy una mamá tóxica o un papá tóxico, porque hay de los dos lados. Cuando los hijos quieren ser más independientes, volar, soltar, y las mamás y papás los quieren tener ahí todavía amarrados. Cuando quiero controlar absolutamente, cuidar, no, es que tengo que revisarle con quién está hablando, con quién no habla, porque es que tengo que cuidar que no le hagan bullying, y entonces vivo revisándole absolutamente todo. Eso es ser un papá tóxico, es no dar la independencia a los hijos, no enseñarles a ser adultos responsables. También veo personas que sus hijos ya están adultos y los tratan como niños pequeños. Eso también es ser un papá que creemos que está bien, pero somos papás tóxicos. ¿Cuál es la consecuencia de tener todo este tipo de papás y de ser ese tipo de papás? Tenemos hijos o somos hijos con miedo al compromiso, ¿sí? Y sobre todo hay mucho miedo al compromiso por no querer repetir la historia de papá y mamá. Yo tengo tanto hombres como mujeres que se autosabotean en sus relaciones por miedo a comprometerse, y cuando empiezo a revisar su historia me dicen, es que yo no quiero repetir la historia de mi mamá o no quiero repetir la historia de mis padres. La verdad es que no quiero repetir esas historias, y eso crea personas con miedo a comprometerse todo el tiempo. También somos personas o son personas que viven en la culpabilidad. La combinación de papás tóxicos, nacen hijos o se crían hijos que viven en la culpabilidad.
hijos que tienen miedo al abandono, entonces se sostienen en relaciones tóxicas, en relaciones de pareja que les hacen daño y que no quieren abandonar esa pareja por miedo a que los abandonen o miedo a estar solos. Miedo a la desaprobación de los demás, miedo a la desaprobación de los padres. Son hijos que andan buscando la pareja y que el papá y la mamá se los aprueben. Mi novio anterior, mi mamá no lo quería mucho. Con este está feliz y mi papá también. Y le digo yo, hagamos la prueba. El anterior debía ser bien rebelde, le ponía el tate quieto a tu madre y a tu padre y ponía su punto de vista, ¿cierto? Y me dice, sí, por eso no lo querían, porque no lo iban a poder manipular. Y este debe ser el querido, el que todo lo complace, el que a todo el mundo quiere tener contento, el de los detalles, el caballero, el que te trata divino, ¿cierto? Y me dice, sí, exacto. Le dije yo, ese es el que tu mamá va a poder manipular y ese es el que tu papá va a poder manipular. Por eso lo quieren y por eso te lo están aceptando, ¿sí? Y porque va a ser la pareja igualita a papá y a mamá. Y con esta pareja vas a repetir la misma historia. Así, exacta. Y empezamos a estudiar su genealogía, cómo se comportaban sus padres, sus abuelos. Y con ella fue fabuloso porque tenía muchos datos de su familia. Y se dio cuenta que era lo que internamente, porque ella me decía, a pesar de que es bueno, hay algo que me dice que como que no. Que como que pues lo quieren todos en mi casa absoluto, pero hay algo que yo le tengo miedo a ese compromiso. Y se dio cuenta que con ese compromiso iba a estar repitiendo absolutamente toda la historia. Y amorosamente y en su momento adecuado, pues terminó esa relación y empezó a ocuparse de su vida y de sanar todo, absolutamente todo lo que tenía que sanar. Así que es por esto tan importante que nosotros tenemos que seguir sanando a nuestros padres y sanar nosotros los que ya son padres. El proyecto del hijo que quiere siempre agradecer a mamá todo el tiempo, también viene de ahí. Porque la mamá que es demasiado controladora y que cuando he tenido un padre ausente y una mamá muy presente, siempre vamos a tener hijos. Algunos hijos se identifican mucho con su madre y se van a quedar ahí al cuidado de su mamá siempre. Y puede mamá fallecer, pero va a ser una persona que va a seguir dependiendo de lo que mamá de pronto le hubiese gustado que yo hiciera esto. Son hijos que a pesar de que mamá ya no está, ellos siguen pensando cómo le hubiese gustado a mamá y si mamá lo aprobaría o no lo aprobaría, porque hay un lazo fuerte. Por eso les digo, así mamá haya fallecido, hay que sanarla. Porque si yo sigo pensando en lo que a mamá le gustaba, en lo que haría para honrar a mamá, en lo que sigo ahí pensando en esa honra, sigo teniendo a mi madre viva, no tengo mi vida, no tengo independencia y hay que sanarla. Hay hijos que en la edad adulta les da miedo salir, no salen de sus casas y hay que revisar si ese miedo al exterior, a salir de su casa, era porque mamá de pequeño no los dejaba salir mucho, no los dejaba ir a compartir a otros espacios y estaba muy pendiente de sobreprotegerlo. En la edad adulta se desarrollan hijos que le tienen miedo al exterior, a salir, a relacionarse con los demás. Este tipo de apegos con nuestros padres enferman. He conocido casos de mujeres que se han tenido que quedar a cuidar a su madre, se sienten obligadas de cuidar a mamá y terminan con enfermedades musculares muy fuertes, con enfermedades óseas muy fuertes, sintiéndose sometidas todo el tiempo y me obligo a cuidar a mamá porque mi mamá no tiene más hijas y a mí es a la que me corresponde cuidarla. Este tipo de lazos tóxicos van a enfermarnos y de todo eso es que tenemos que ser conscientes. Y no es que seamos solo las madres, porque cuando el padre está ausente también marca mucho en nosotros. Los padres ausentes, cuando hay una mamá presente y el padre está ausente, y ausente no quiere decir que es que se fue y abandonó a mamá. Ausente puede ser que nunca está en la casa, es el proveedor, pero no está. No es el que siento que está ahí, la que pone la autoridad es mamá.
Entonces tengo un papá, pero es como si no existiera. Esas relaciones de padres ausentes, siempre sus hijas van a buscar hombres mayores, van a estar buscando a papá en diferentes grados. Hay diferentes grados de ser ausentes, pero en los ausentes muy marcados, las mujeres tienen relaciones de parejas mayores de 20 años o más, porque están buscando a papá, y los hijos se van a casar con mujeres muy parecidas a la madre. Entonces, estos hijos que se casan con mujeres parecidas a la madre van a ser hijos que con su pareja van a tener pocas relaciones sexuales o tienen dificultad en la relación sexual. ¿Por qué? Porque en la pareja inconscientemente están viendo a mamá. Entonces, si esos son los casos, hay que sanar a la madre. En muchas dimensiones hay que sanarla. ¿Por qué? Porque pues mamá estuvo siempre todo el tiempo y hubo un papá ausente. Papá de pronto era el chévere, el buena gente, el de todo, pero no era el proveedor. La proveedora era mi madre. Entonces eso también es un padre ausente. Y eso lo debo sanar, porque es lo que voy a reflejar en mi relación y en mi siguiente generación. También tengo el caso, por lo menos los padres demasiado sobreprotectores, porque así como hay padres ausentes, hay padres, hombres autoritarios y sobreprotectores. Muchas veces ni siquiera son proveedores, pero sí son gritones y sobreprotectores. Así la mujer sea la que más coloque dinero, ellos son los que quieren ejercer una autoridad con los hijos y estar ahí maltratando a su pareja y sobreprotegiendo. Esto también es bastante dado a veces en la familia. Tuve un caso de una chica con un padre así y ella se maltrataba mucho a sí misma, no físicamente, emocionalmente, se cuestionaba todo el tiempo y se daba durísimo. Y yo decía, ¿por qué eres tan cruel contigo misma? Empezamos, yo le dije, ¿cómo es la relación con tu padre? Cuando empezamos a ver toda la relación que tiene con su padre, le digo yo, mira, este padre sobreprotector, vamos a sanar esta relación. Porque eso es lo que hizo, y ella era una persona que se juzgaba mucho, que se trataba mal emocionalmente a ella y que le gustaba la confrontación, sobre todo con los hombres. Le decían en la oficina de ella gallito fino, o sea, ante el jefe, ante todo el mundo vivía en la discusión, en enfrentarse, y esa era la relación que tenía por tener un padre demasiado sobreprotector. Y los padres en las mujeres sobreprotectoras pueden hacer esto y pueden hacer que ellas tengan relaciones que son bastante conflictivas. Y en los hijos varones, cuando hay un padre demasiado sobreprotector, lo que hace es opacar esa masculinidad del hombre. Entonces van a tener ahí ese papá que les quita su hombría, que se sienten castrados, y eso tampoco es bueno. O sea, hay que hacer equilibrio. Nosotros tenemos que empezar a hacer el equilibrio. Y esto es lo que se va reflejando en nosotros, en todas las relaciones, y hay muchos casos. Este tema me daría como para 2 y 3 horas, porque normalmente lo toco como en 3 clases en el encuentro mágico de mujeres, y damos una clase especial para sanar a mamá y una clase especial para sanar a papá, porque así como la mamá es lo que significa cuánto dinero estoy recibiendo, si yo no tengo, los dos representan dinero en diferente forma. Mamá es cuánto tengo, si tengo suficiente, si me siento abundante, si tengo una buena relación con el medio, si yo soy una persona espontánea, si soy una persona que brilla. Pero si yo no tengo una buena relación con papá, voy a tener dinero, pero no en abundancia. Voy a tener así como el dinero normalito, el que me alcance para pasar el mes, el que me llega pero se me va muy fácil el dinero, dicen a veces, dependiendo de la relación que tengas con papá. Entonces, con un papá sano, el dinero se multiplica más fácil y mis relaciones interpersonales también fluyen mucho más fácil. Soy una persona más segura de relacionarme con los demás. Perdón si hablo tanto de las mujeres, pero es muy importante
tener una relación sana con papá, para tener una buena relación sana con todas las personas. Me dicen, ¿un hijo homosexual puede ser por una herida de los padres? Sí, sí puede ser por herida de padres. Mamás demasiado sobreprotectoras, se crean hijos homosexuales. La homosexualidad es otro tema que de repente puedo tocar en otro día. Pero así como hay chicos homosexuales, tanto en hombres como en mujeres, viene muy marcado de mamás sobreprotectoras o de padres también ausentes, hacen chicas lesbianas, de padres muy impositivos también. También no solo el homosexual, sino el seductor, el picaflor, ese que quiere andar seduciendo a todas. Eso también es de la mala relación que tenemos con nuestros padres. Trabajo con chicos que han sido adoptados y entonces me dicen, bueno, ¿y cómo vamos a hacer si yo soy adoptado? Yo le digo, simplemente vas a honrar al papá y a la mamá, por resonancia los vamos a sanar, vas a aceptar esa historia, vas a honrar a esos padres porque te dieron la vida y vas a asumir la nueva familia que te acogió, porque resulta que es que también influye. Si una madre adopta, porque me estoy quedando sola, si una madre adopta y su proyecto de adopción es para que me acompañen, es porque tengo miedo de que mi pareja se vaya si no tenemos hijos y porque quiero que él experimente la paternidad, todos estos hijos vienen con el mismo programa como si los hubiese gestado. Tienen exactamente el mismo programa, porque su embarazo no fue físico, pero fue emocional. Estuvieron embarazados emocionalmente mientras esperaban ese bebé, y aparte de la historia que trae con su familia, pues va a tener la de la nueva familia. Así que les digo, cuando trabajo con chicos adoptados es eso, les digo, vamos a honrar, vamos a tomar la energía, porque todos somos energía, todo, absolutamente todo es energía. No importa si nunca has visto a papá, conozco chicos que nunca se criaron con su padre y en la edad adulta se conocen. Me contaba una señora que estaba en consulta, me dice, Sonia, mira, es impresionante, nunca se habían visto, se vieron hasta los 16 años, se sientan igualito y se comen la misma uña del mismo dedo, se sientan igual y se sientan así, es impresionante, y nunca se habían visto. Le digo yo, no, es que no importa si no se vieron, está la resonancia, es su padre, está la energía, y todo eso hay que sanarlo. El adulto dice, mira, yo ya sané a mi papá, que en estos días hablaba con alguien que quiero mucho y está sufriendo de un problema con el cabello, y yo le decía, pérdida de cabello tiene que ver en la relación que tienes con el padre. De pronto no te sentiste tan protegida, tan acogida, y esa parte tiene que ver con eso, sobre todo pues ya no la pérdida normal que tenemos todas las mujeres, ya cuando es una caída, una psoriasis, una alopecia ya más complicada. Y ella me decía, no, pero mira, yo ya sané a mi papá. Sí, no fue el más cariñoso, sí me sentía excluida cuando estaba pequeña, esto, aquello. Y le digo yo, sana la adulta. Cuando ya estamos grandes uno dice, bueno, pues sí, esto ya lo sané, lo perdoné, pero el dolor que haya dentro mío no está sano. Cuando empiezo a entrar profundo, no se sana. Cuando voy a buscar el niño interior o la niña interior, eso no está sano, está ahí vivo. Y entonces listo, el adulto conscientemente dije, este es mi papá, le voy a empezar a colocar límites, voy a sanarlo de esta manera, ya. Pero como la herida sigue, voy a traer una pareja, voy a traer un jefe, voy a traer una situación en donde yo siento que no estoy protegida, que tengo que darme codazos con todo el mundo para darme el lugar en la vida. Todo eso se refleja, por eso es tan importante tener claro y estar abiertos, no cerrarnos a decir, yo ya he sanado mucho esta situación. Créanme, siempre se los digo y soy muy sincera. Yo he hecho muchas terapias para sanar a mi papá y a mi mamá, meditaciones, muchas meditaciones, y trato de ser conscientes. Cuando aparece algo nuevo, volteo a mirar hacia atrás y digo, ¿será tuyo? ¿Será tuyo? A ver, ¿con quién de los dos estoy todavía pendiente por sanar? Y sigo sanando, y sigo honrándolos, porque es que honrar a padre y madre es un mandato divino, mis amores, pero ¿qué creen? Honrar a papá y a mamá no es hacerles caso,
lo siento. Y para los papás controladores que están viendo el video, lo siento. Si su hijo no le hace caso, dele gracias a Dios. Porque es que honrar a papá y a mamá y adultos, si todavía siguen con miedo de no poner y enojarse, que tener contenta a mamá y tener contento a papá, porque hay que honrar a padre y madre, me dicen algunos. Tú dices una blasfemia, la Biblia dice que hay que honrar a padre y madre. Y yo le digo, mira, si te lees la Biblia, como me he ocupado de leerla en mucho tiempo, hay también en Lucas una parte que dice que todo el que viene a mí tiene que aborrecer a su padre y a su madre. Entonces, la Biblia no se puede contradecir. Les digo, cuando el mandato es honrar a padre y madre, y cuando se habla en Lucas de aborrecer, está hablando de aborrecer las creencias limitantes de mis padres, de aborrecer y de no seguir todas esas información limitante y todo ese control y toda esa toxicidad, y empezar a poner límites. Honrar a padre y madre es hacer mi vida de la manera en que yo deseo, no de la manera en que ellos quieren. Casarme con el que yo conscientemente quiero, no con el que ellos quieren. Escoger mi vida y mis experiencias, eso es honrar a padre y madre. Y honrar a padre y madre es hacerlo diferente a como ellos lo hicieron. No quieran copiar historias, porque todas las historias por debajo, detrás de cada sentir, hay una historia totalmente diferente. A veces vemos personas muy bonitas, muy queridas, muy felices, pero por dentro están llenas de amargura y afuera están reflejando algo maravilloso. Parejas muy bonitas y por dentro también tienen un montón de cosas. Y los hijos no nos damos cuenta de eso porque queremos ver lo bonito solamente. Entonces, honrar a papá y a mamá es hacerlo diferente. Y ahí sale una parte que es el mito del héroe, que tiene 3 etapas. La primera etapa es como la adolescencia, que empezamos en la parte de la adolescencia, de la rebeldía, y es vivir esa adolescencia como la queramos vivir. La segunda etapa es superar la castración de la madre, es empezar a colocarle límites a esa madre tóxica. Y la tercera etapa también es superar la prohibición del padre. Por eso, si usted tiene un hijo que ya está siendo adulto y que le dice, no papá, lo siento, pero así no es, no estoy de acuerdo contigo, dele gracias a Dios. No diga, ¿qué muchacho tan rebelde el que a mí me tocó? No, déjelo ser. Porque cuando tanto hombres como mujeres vivimos esa etapa, superamos la castración de la madre y superamos la autoridad del padre, vamos a ser adultos capaces de tener relaciones sanas. Entonces mírese, si hoy como adulto usted todavía no ha salido de la castración de su madre y no ha sido capaz de ponerle límites a su padre, empiece ahora que todavía está a tiempo, para que así la siguiente generación está un poquito más libre de todo este conflicto que tenemos. Y les digo, la madre que les tocó es la mejor que les tocó en la vida, la perfecta. Maltratadora, castradora, manipuladora, todo lo que quieran que tienen, o cariñosa, amorosa, todo. Es la perfecta porque es lo que usted necesitaba para sanar. El padre que le tocó, igual, ausente, presente, autoritario, lo que le haya tocado, es el perfecto para usted, porque era el que usted necesitaba para sanar. ¿Qué tiene que hacer? Honrarlos, y recuerde que honrarlos es hacerlo diferente a como papá y mamá quieren. Y que nos quede claro el concepto de amor. Mire, el peor maltrato que uno puede hacerle a un hijo es decir, es que este me salió diferente, es que este muchachito, no comparemos a nuestros hijos, o es que este sí me salió malo. Mire, si usted dice que tiene hijos malos, ¿quién es la planta? Usted. O sea, la que está dando frutos es usted. Entonces no le diga a su hijo eso, porque aparte que es un maltrato y un desamor muy grande para su hijo, también es una puñaladita para usted. Mírelo de las dos maneras. Honrar lo que es amor. Amor no es querer poseer al otro. Amar es compartir en el instante presente con mis hijos, con mi pareja. No es poseerlo. Amor no es proyectarme en el otro, no es que quiero que hagas esto para que yo sea feliz, es que quiero tal y cual cosa, obedéceme porque si no me muero. Eso es proyección, es que estudia esto, haz aquello, eso es proyectarme en el otro. Deje que el otro viva, que eso es amarlo, eso es amor de verdad. Amor es aceptar la libertad del otro
es no condicionarlo a lo que yo quiero que hagas. Eso es el verdadero amor. Amor es respetar. Y la dignidad es lo primero que tenemos que empezar a tener para empezar a amarnos. Pero dignidad es amarme, es respetar mi individualidad, es empezar a sanar, es ocuparme de mis procesos. Eso es amarme, eso es empezar a tener dignidad, a ponerle límite al otro, a la pareja, independientemente de la edad que usted tenga. Y por eso es tan importante, mis amores, empezar a sanar a papá y a mamá, empezar a sanar nuestra historia y empezar a agradecer por los padres que me tocaron, a bendecirlos y a honrarlos haciéndolo de manera diferente. Hagan esa meditación, no unas veces, muchas veces. Hagan una lista, hagan una carta sanando a mamá y sanando a papá, es muy bueno. Estoy creando un programa de sanación que luego les diré cómo van a participar todas las personas y cuál es el requisito para participar. Dispóngase a sanar, dispóngase a empezar a amarse, dispóngase a ser consciente de dónde venimos, a honrar nuestra historia, a honrar nuestro transgeneracional. Para sacarle siempre las historias a las mamás, pregúntenle, yo les digo a las chicas, pregúntenle a la mamá siempre en diferentes lugares, en diferentes formas, cuando esté distraída, todo, estén preguntando, mamá, ¿y qué sentías cuando yo nací? ¿Qué sentías esto? Todo eso, de ahí vienen programas, y a papá, todo eso son programas que traemos. De pronto voy a hacer un video sobre transgeneracional y ahí ahondamos un poquito más en las historias. Pero este tema de sanando las raíces, sanando a mi padre y a mi madre, me parece que es muy importante para que empecemos a sanar ese niño interior y para que seamos conscientes de los programas que tenemos. Siempre en mis redes sociales estoy como Sonia Prado Terapeuta. En YouTube, en Instagram y en la página de Facebook, que es diferente al Facebook, Sonia Prado Terapeuta. Colocan y ahí entran, si quieren se suscriben y activan para que la campanita para que les llegue el mensaje de cada vez que subo material ahí. El martes ya va a estar las 2 meditaciones de sanando a papá y sanando a mamá, porque es importante hacerlo y les recomiendo cuando sientan que alguien les está machacando, no miren al otro, mírense dentro de ustedes, la historia está dentro de ustedes. No importa si no tienen mucha historia, si mamá ya murió, papá ya murió, yo no conozco mi historia, la resonancia, el sentir está en ustedes, en su ADN. En las meditaciones, cuando uno se dispone a meditar, llega mucha información. Miren, la meditación que tengo de sanación, de verdad se las recomiendo. Y tengan siempre una libretica y vayan anotando ahí toda la información que les llegan, los recuerdos, las imágenes. Esas son cosas que hay que sanar. Entonces, mis queridos amores, ha sido un placer estar con ustedes. Para todos, espero que les haya servido esta charla. Que tengan un feliz y bendecido día y que se dediquen de ahora en adelante a honrar su vida y a honrar sus padres. Namaste.